Vladimir, pará, Vladimir. Hermano, te estoy hablando. Toma 32. Bueno, ¿qué tal? Mirando, ¿viste? ¿Cómo andan? Esto sería la segunda grabación o en realidad tercera reunión del grupo de estudios y de investigación en pensadores y en historia de América Latina y el Caribe. Para los que llegan acá y no saben de qué trata esto, ¿no? Es el grupo del Centro de Estudio de Integración Latinoamericana de la Universidad Nacional de Lanús, ¿no? Que está vinculada al Departamento de Planificación y Políticas Públicas. Bueno, lo que sería la clase o la reunión entre los diferentes compañeros y compañeras investigadores e investigadoras es seguir indagando sobre los pensadores orientales. Si han llegado a ver la primera reunión del grupo, era más bien una introducción a diferentes perspectivas por las cuales nosotros consideramos que es importante el estudio de las corrientes historiográficas y del pensamiento en Uruguay, ¿no? Para esta ocasión tenemos la suerte y al mismo tiempo le voy a comentar la torpeza que por lo menos a nivel personal, a nivel tecnológico, ¿no? Que la grabación de esa reunión, por eso estoy haciendo también esta intro, no se ha dado en la totalidad, ¿no? Fue una charla de Zoom que la dio Emanuel Bonforti. Emanuel Bonforti es un especialista, un estudioso, un investigador, especialista en diferentes redes intelectuales, ¿no? Y que ha trabajado mucho el tema de Uruguay, principalmente en su revista. Hoy nos va a hablar de la revista Marcha, ¿no? El semanario Marcha. Así que, bueno, dirigido o manejado por Carlos Quijano, ¿no? Entonces va a hablar de lo que sería el seminario, o habló con el compañero Emanuel, estuvimos hablando de eso, ¿no? Pero lamentablemente no se grabó toda la charla, que duró unas 3 horas, ¿no? Quedaron solo 40 minutos, que vamos a ver después de que yo les intente, ¿no? Hacer un encuadre de lo que pensábamos trabajar o lo que trabajamos esa reunión, que estuvo muy buena, ¿no? Siempre es buenísimo cuando hay un investigador que está trabajando sobre un tema, que viene trabajando, que viene indagando, que viene examinando, ¿no? Y hacerle una entrevista o que nos comente cómo ha avanzado. Yo creo que es mucho mejor que el libro, ¿no? Hay una idea que a mí me la había comentado uno de mis profesores, ¿no? José Sasbón, que decía: es más interesante siempre no leer el libro, sino leer al investigador antes de publicar el libro, porque está lo que va a estar en el libro y está aquello que no está en el libro, ¿no? Que para un potencial investigador o para alguien que está indagando son fundamentales, pues son las hipótesis, ¿no? La potencia, sabemos que la energía de un investigador, de alguien que esté indagando, que esté estudiando, no está en el final. La energía está cuando estás buscando algo y estás viendo todo, ¿no? Y te encontrás con fuente y va descartando cosas y va diciendo, bueno, esta mirada no me gusta, o todavía no tenés esa idea cerrada, ¿no? Siempre aquel que examina tiene la mente más abierta que aquel que ha examinado, ¿no? Así que bueno, espectacular para nosotros tener esa posibilidad que ahora van a ver. Antes de eso, la introducción de esa charla fue algo así como una especie de encuadre, ¿no? O estas cosas que, contrariamente a lo que yo decía como positivo, empiezan a obturar la apertura de nuestras cabezas, que es cuando uno trata de sistematizar, ¿no? Lamentablemente tenemos ese formato, que uno quiere todo el tiempo
como sacárselo de la cabeza, pero es el formato de decir, bueno, investigamos esto, estuvimos trabajando esto, ahora vamos a cerrar, a ver qué sacamos, y empezamos ahí a anotar, y ahí cuando estamos un poco cerrándonos, pero bueno, es complicado en el sentido de ese trabajar. Siempre, por lo menos, tener en cuenta que estamos dejando de lado cosas cuando uno está investigando. Entonces, en esa encuadre que uno voy a tratar de hacer de lo que se habló, hablábamos, bueno, hemos trabajado ya un libro, una parte de un libro, ¿no? Que faltaría trabajar. O sea, hay otra reunión que estoy debiendo y tengo que grabar, que es la que tampoco se grabó, ¿no? Que hablábamos la segunda reunión donde elaboramos la lectura de otros autores y pensadores uruguayos. Bueno, en este grupo que tenemos, que coordinamos con Marcos Mele y que también está Mara Espasante también coordinándolo, estando con nosotros, la directora del Centro Ugarte, ¿no? Empezamos trabajando el libro de Roberto Ares Pons, que es Uruguay, Provincia o Nación. Bueno, de ahí se dispararon un montón de inquietudes, de ideas, de hipótesis, ¿no? Y esas ideas, esas hipótesis se desplegaron en una serie de preguntas que voy a proponer yo ahora, ¿no? La primera pregunta central, humana, ¿qué estamos haciendo y por qué? ¿No? ¿Por qué estamos pensando en estos escritos uruguayos? Y cuando seleccionamos estos uruguayos que les comentábamos en la primera reunión, que era Roberto Ares Pons, Washington Abadí, Metol Ferré, Vivian Trías. Cuando les comentábamos, estoy pensando si no me olvido alguno más, Vivian Trías, Herrera, cuando les comentábamos estos autores, ¿no? Que habíamos seleccionado, habíamos dejado gente de lado, claramente, ¿no? El pensamiento uruguayo no se reduce a esa gente, ¿no? Sin duda, es mucho más. Los pensadores uruguayos, la historia del pensamiento uruguayo y la historiografía uruguaya. Ahora, hay una selección. Entonces, primero tenemos que hablar de eso. ¿Por qué estamos haciendo una selección? ¿No? Y ahí, esa clase, esa reunión que le estamos debiendo es explicar por qué hacemos esa selección. Cuando uno hace una selección, tiene que explicar por qué hace esa selección. Todo el tiempo. ¿No? ¿A qué va esa selección? Si no, uno estaría siendo arbitrario, incluso para los que nos ubicamos dentro de lo que es, o lo que pensamos que es el pensamiento nacional, ¿no? Latinoamericano. Decimos, no, bueno, ¿cómo nos silenciaron históricamente, nos corrieron un lado, a esto no le vamos a dar bola? Bueno, hay que explicar eso. Hay que explicar qué cuestiones vos tenés en la cabeza a la hora de sacar a los otros y al mismo tiempo no empantanarse en ese debate de por qué lo sacaste, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que desde lo que hemos examinado, por hipótesis, concepto, por idea, por nociones, en torno a los problemas que nos interesan a nosotros, estos son los autores que han trabajado esos problemas. ¿Qué les comentaba antes? Yo, la reunión anterior, les había mencionado a Pibel Devoto, ¿no? En este libro que tengo que seguir comentándoselo pero hoy no vamos a llegar, voy a ver si lo puedo hacer ya para la próxima, este Pibel Devoto, ¿no? Historia de la República Oriental del Uruguay, que algo le comentaba la reunión anterior. La reunión que falta grabar es hablar de esos libros que nosotros hemos corrido del estudio, ¿no? Pero cuando uno dice los problemas que nos interesan, ¿qué nos interesan a nosotros como problemas? Nos interesa ver el tema de la integración y la desintegración de América. Pensar ese problema, ¿qué pasó para la integración y desintegración? Pensar el tema de la soberanía nacional, política, económica, la descolonización cultural e ideológica,
que nosotros consideramos que estos autores trabajan todo esto. El modelo económico, la distribución del suelo, pensar qué pasa con la distribución del suelo en Uruguay, o qué idea tienen ellos para América Latina y el Caribe, qué pasa con eso, ¿no? Pero acá lo sumo yo, sumo dos problemas más, que en el caso de Metol Ferrer y Vivian Trías se ve muy claramente, que es también trabajar la geopolítica, que estos autores trabajen la geopolítica, ¿no? Una geopolítica desde, sí, evidentemente, oriental en este caso, ¿no? Americana, sudamericana, como lo querramos llamar, después lo analizaremos. Y una dimensión más, que es la dimensión metafísica, ¿no? Que es la cuestión de trabajar, al trabajar desde el suelo, al trabajar desde situado, o sea, hacer un conocimiento, un lugar situado, yo le agregaría que hay un trabajo que estos autores, o que nosotros vemos en estos autores, que tiene que ver con cuál es esa ida y vuelta que tengo con el suelo que estoy pisando, ¿no? Entonces, con estas, que creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 dimensiones, nosotros vemos en estos autores, ¿no? Y vemos menos, o vemos más en forma más diáfana, más que se evapora un poco, en los autores que después le vamos, después de lo que sería la charla de hoy, me comprometo a armar algo así como lo que estamos haciendo ahora, repasando en los que no los vemos y por qué no los vemos, ¿no? Que serían Luis Benvenuto, José Pedro Barrán y Benjamín Nahum, o los vemos pero de otra manera, ¿no? Gerardo Caetano, que igual me parece extraordinario el trabajo de Caetano, ya después lo voy a decir. Pibel Devoto, que ya lo mencioné, y Carlos Rama, ¿no? O sea, serían estos autores en los que nosotros vemos estas, o no vemos, en realidad no vemos estas inquietudes como eje, como que sean viscerales en sus trabajos, ¿no? Bueno, en segundo lugar, o sea, esto es una primera cuestión para como encuadrar esto, le digo, sistematizar, ¿no? Otra es un problema que se presenta. Cuando uno va a investigar a estos autores, uno puede notar que hay dos cosas que se cruzan, ¿no? Dos cosas que se cruzan. Primero, cuando uno va a ver a estos autores hay que preguntarse en qué corrientes se inscriben, qué polémicas tienen. Todos los pensadores nacionales, o por lo menos estos pensadores nacionales, se inscriben en una cuestión política. Todos tienen pensamiento político. Asumen que discutir la política, discutir la situación actual, el momento en donde ellos están escribiendo, es una condición central a la hora de desarrollar sus trabajos. Y esta es una diferencia tajante con respecto a los historiadores académicos, científicos, tradicionales, en Uruguay, en el Río de la Plata, y yo me extendería a América Latina y el Caribe, en donde la política, desde el mundo académico, tuvo la idea, el imaginario de obturar la visión científica. Política y ciencia fueron dos elementos que los investigadores académicos los vieron siempre no asociados, sino como que uno manchaba la visión del otro. Es como que la política te ponía unos lentes negros, ¿no? Como los que usaba Luca Prodan, ¿no? Unos lentes negros que no te dejaban ver la realidad, ¿no? Como si ellos no harían política, ¿no? O sea, con sus relatos históricos, ¿no? Hoy ya ese problema, ¿no? Esa lectura creo que la tenemos superada los historiadores, ¿no? De que, bueno, como dice, ¿no? En los 90, ¿no? Fines de los 80, 90, la corriente del giro lingüístico, ¿no? Paul Ricoeur, la banda de Hayden White, toda esa gente, ¿no? Vino a decir, oh, bueno, la historia, los académicos, dentro de los académicos, ¿no? Aparece esta lectura, el giro lingüístico, ¿no? Que decían, bueno, como la historia es un relato,
Entonces, si es un relato, hay que ver, ¿no? Porque ahí hay una trampa. No están diciendo, no es algo que tenga una validez totalmente científica, sino que es lo que él ha elaborado ese historiador. A ver si estoy tratando de ser breve y no puedo. Pero algo así, me acuerdo de Paul Ricord decía, una palabra es un acontecimiento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué querían decir estos académicos? ¿No? Estos académicos venían a decir que si una palabra, o sea, hay algo, por ejemplo, la batalla de Cepeda 1820, ¿no? Pero te dice, bueno, pero eso es un acontecimiento. Sí, está bien, es un acontecimiento. Y hay fuentes y uno elabora una lectura de ese acontecimiento en base a la fuente de lo que estuvieron, los que relataron, armás una lectura. Ahora, Riquet viene a decir, bueno, pero esa palabra también es un acontecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Corres el eje y ahora te pones a enfocar en el texto. Ya el acontecimiento queda muy lejos. Queda muy lejos. Porque lo que importante es lo que escribió ese autor. Entonces, ¿qué pasa? Terminás haciendo una lectura en donde no salí de ahí adentro, no salí de la biblioteca. Porque como es un acontecimiento la palabra, ya no vamos a discutir el acontecimiento, vamos a discutir lo que dijo ese historiador. Es como que casi 70 años después de lo que decían los revisionistas, o lo que decía parte de los que se inscriben en la izquierda nacional, se dan cuenta que hacer ciencia es también hacer política. Claro que es un acontecimiento, escribir. Todo es una intervención política, ideológica, de sentido, siempre, todo el tiempo, cuando uno selecciona, realiza una intervención. Ahora, ¿qué le faltó a esta gente también? O por lo menos mi crítico humilde de acá, el piedrazo que les tiro de acá de zona sur de Buenos Aires, ¿no? Que es un acontecimiento político, la palabra. No es un acontecimiento y ya. Y no pone, bueno, es un acontecimiento político. Entonces, ¿qué? Si es un acontecimiento político, Riquet, Hayden White, toda esta gente, Edward Said, ¿qué pasa entonces si es un acontecimiento político? Si es un acontecimiento político, hay que ver en dónde se inscribe ese relato y en relación a la polémica con quién. Y ahí es cuando toda esta gente no trabaja, a mi entender, bien esta cuestión, derrapan y se envuelven en un mar de olas gigantescas, posmodernas, ¿no? En donde se discute con Platón, con Aristóteles, bueno, una gran ensalada rusa, cuando en realidad lo que hay que discutir es, cuando vemos un autor, si consideramos que está haciendo una intervención política, hay que ver en dónde se escribe ese autor y con quién está polemizando. No sé si se llegó a comprender, pero la idea es, cuando vamos a ver ahora lo que viene, que son las lecturas de Manuel Bonforti, son extraordinarias para ver esto. ¿En dónde se escriben estos autores? Roberto Arespont, que estamos estudiando. ¿En dónde se escribe? ¿En dónde se escribe? Entonces, cuando veamos eso, vamos a ver que hay toda una lógica de intervenciones que tienen que ver con ese momento en particular, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado también para nosotros, para la gente que se inscribe dentro de este campo que discute un poco esta lógica academicista, que es, tenemos que ver que por un lado podemos ver a Roberto Arespont, que se escribió dentro de estas lecturas de un momento en particular, pero al mismo tiempo podemos ver que Roberto Arespont nos dio una lectura, porque la, las inquietudes de Arespont, de integración, desintegración, de soberanía política, de pensar geopolíticamente, de colonización cultural y demás, como la de Vivian Tría y la de Metol Ferré, también son nuestras inquietudes hoy. Entonces, estamos en ese problema. Ojo, veamos en dónde se escribe y al mismo tiempo ver qué lecturas son realmente fundamentales para seguir indagando estos pensadores que son fundamentales para entender el acontecer latinoamericano y para entender cómo pensaban en esa época en Uruguay y qué nos sirve, porque esa época fue muy fructífera en pensamiento de estos 6-7 puntos que les mencioné antes, ¿no? Bueno,
comentándoles esta breve y larga, intentó ser breve, pero que bueno, son 20 minutos. Vamos a ver ahora, voy a hacer un punteo sobre lo que anoté que por ahí no está. Emanuel Bonforti nos habló de varias cosas, ¿no? Primero el objeto de estudio de marcha, ¿no? Las expectativas que tenía, y esto estuvo muy bueno porque él hablaba de que hay que ver y hay que bajar a veces las expectativas, uno va a buscar las explicaciones, ¿no? Dice, bueno, a ver, es como, bueno, yo voy a ver a Jaureche que me explique por qué ganó Macri. Bueno, no te va a explicar eso, te va a explicar otras cosas, pero están inscritos, dice, también hizo alusión a eso, ¿no? Que uno iba a buscar, ¿no? Cuando iba a hablar de este personaje Carlos Quijano, ¿no? Ver el contenido, muchas veces dio una lectura extraordinaria de esto de que cuando uno realiza un seminario, algo colectivo, uno corre el riesgo, que Manuel decía, que creo que en parte ocurrió, ¿no? Que es que Carlos Quijano, que es el que arma la revista, se vea superado por los que intervienen en esa revista. O sea, en esa revista interviene gente que va a tratar problemáticas que superan lo que pensaba Quijano, ¿no? Y hablar de esto, ¿no? Son intervenciones políticas, ¿no? Con gente que en muchos casos son también militantes políticos los que escribían en esta revista Marcha, ¿no? Yo les voy a mostrar solamente una antología del 39, que es lo que tengo. Es esta revista. Acá es una antología, ¿no? Del 39, que venía con caricaturas incluso. Bueno, una revista en donde escribía Washington Abadí, Roberto Arespón, bueno, Quijano. Bueno, también habló de un par de personajes que realmente yo no conocía, ¿no? Él rescató la figura de Servando Cuadro, que dice que es él comentó que es algo muy importante, ¿no? También las intervenciones en relación a la doctrina Larreta, ¿no? Que se produce por una cuestión de intervención de la figura de Braden, ¿no? Norteamericana en el acontecer latinoamericano. Después habló del vínculo de Marcha con Jorge Abelardo Ramos, ¿no? Y el vínculo también de Marcha con Luis Alberto Herrera, ¿no? Es decir, trabajó muchos aspectos muy fructíferos para los que estamos indagando. Y bueno, los dejo ahora. Vamos a ver, esto va a tener lo que continúa es la charla que quedó de la grabación de la reunión de la última reunión del 18 de abril que tuvimos con el grupo de investigación en Historia y Pensamiento en América Latina y el Caribe, que este año nos dedicamos a Uruguay. Así que bueno, los dejo. Estamos en conexión y la próxima vez les voy a enviar si termino un par de trabajitos que tengo que hacer, la lectura de los autores que les comenté, de Benvenuto, todo eso que lamentablemente ya lo hicimos pero no se grabó, así que hay que volver a grabarlo y hay que hacerlo de nuevo. Bueno, en fin. Bueno, un abrazo y seguimos con... Ahora los dejo y aparezco porque estamos acá en la reunión. Ahí va. Ahí. Ahí vamos. Ahí van entrando. Vamos. 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 Qué lío esto, che. Es una novela. Yo estoy sin video ahora porque estoy con la compu que no tengo cámara. Dejé el celular que se me acabó la batería. A ver ahí. Estás más lindo así, Ernesto. Ahí va. Gracias. Qué guacha que sos vos, ¿eh? O sea, soy más lindo cuando no se me ve. No dije eso. Ah, bueno. A ver, estamos todos. Porque yo sí pienso eso. Bueno, ahí vamos entrando. No, esto, y además como lo estoy grabando, estoy usando la compu de mi compañera, y es una novela, para mí es como entrar en la nave espacial de, no sé. Es chino. Hola, Costó. Ahí entró, sí. Vamos está grabando. Manuel en espera, Facu. A ver.
Emma, ¿dónde está? ¿Dónde está Emma? Oh, no lo veo. Ahí está, vamos. Villalba no puede ingresar, tiene otra reunión. Me acaba de escribir por WhatsApp. Ah, bueno. Ahí, Mandale un beso. ahí, ahí lo sumamos a Emma. Emma está conectando el audio. Listo, vamos. Sí. Disculpen estas incapacidades, ¿eh? No. No hay problema. Ahí va. compañero. Ahí está, buenísimo. Nueva forma de formarnos sería esto. Sí. Perdona, Claro, Emma, y a todos la demora, ¿eh? No, de formarnos en clases virtuales. Sí. Está complicado. Vamos a hacer, viste la cantidad. Ahora vamos ahí. Ahí nos paralizamos, ¿está? ¿No? Facu. Ahí está. Ahí está Facu. Ahora, Oli. ¡Vamos! Está complicada la cosa. Sí, hay algo. Sí. Bueno. Dentro de todo, igual, en relación a otras reuniones, vamos bien, vamos bastante bien, pero se tranca, sí. ¿Qué forma más accidentada? Tuvimos una última investigación que fue la de la otra vuelta, complicada. Pero esta vez va, por lo menos. Bueno, ¿seguimos? Bueno, ¿seguimos? Te Sí, sí. escuchamos con lo de Ramos, queremos Dale. escuchar lo de Ramos, sí. Dale. Un toque, aunque sea, para que si se vuelve a cortar que nos quede la idea. Un ratito, sí. A ver, Ramos escribe en 1950, hace 1950-1951. Atención con el dato que sea 1950. 1950 es el centenario de la muerte del fallecimiento de Artigas, con lo cual hay durante este año mucho trabajo historiográfico, sigue en marcha. A tenerlo en cuenta eso. La primera nota que saca Ramos se llama América Latina y su revolución, un poco un juego de palabras con el libro. Y escribe en la página 8 y 9, es un dato no menor, la página 8 y 9 son las páginas centrales del semanario. La nota más importante de la semana sale en la 8 y 9, y que Ramos, en su primer nota, publique en la 8 y la 9, habla de la consideración que tenía Ramos, me parece, en esa sociedad uruguaya, ¿sí? En ese periódico, en ese número, escriben desde Arturo Ardao, Hugo Alfaro, Julio Castro, Servando Cuadros, Alberto Fernández Suárez, Carlos Martínez Moreno, que son Pibel Devoto, Rodríguez Monegalio, son tipos para tenerlos en cuenta. Los temas que le preocupan a Ramos, la lectura que puedo hacer yo en este momento es, uno, la transición imperialista, ¿sí? Es decir, la liquidación de los antiguos imperios coloniales y el reemplazo por los Estados Unidos. Es un Ramos muy erudito, a tenerlo en cuenta, un tipo que menciona a Jefferson, al poeta Whitman, un tipo que trabaja con London, con filósofos naturalistas norteamericanos. Y el otro tema también me parece tenerlo en cuenta es el trabajo con la descripción de los actores sociales, ¿sí? La aparición de nuevas clases, la recuperación de Perón en los textos de Ramos, en tanto proceso industrialista, al igual de lo que sucede con Vargas. Lo mismo con González Videla. González Videla es un presidente que en Chile llega con el apoyo de la izquierda y no tarda en darse vuelta y encarcelar a los comunistas. Hay una crítica en los textos al APRA, ¿sí? Por no haber denunciado nunca el imperialismo británico. Y hay una crítica también al estudiantado. Dice, si el estudiantado de la post-primera guerra es un estudiantado progresivo, el estudiantado de la segunda posguerra es un estudiantado regresivo. Y con eso me parece que el tipo está criticando a lo que sucede en Argentina, el famoso fubismo que desarrolla Ramos, que critica Jaureche,
Y también está criticando un poco la esencia del semanario Marcha y su vínculo con el mundo estudiantil y universitario. El otro gran tema que trabaja Ramos es la cuestión de la unidad, ¿sí? Piensa América Latina como un hecho científico, digo, y como la necesidad de una revolución necesaria. Y el otro gran aporte me parece que es el marco utilizar al leninismo y al trotskismo como un marco metodológico para pensar la unidad en este momento. Y esto es novedoso al interior del semanario. Otro de los artículos que escribe es Corea, última advertencia, escribe sobre Corea. Otro de los textos es Otra vez Puerto Rico, se llama. Y ahí lo que trabaja es la disputa entre la cuestión sajona y la cuestión latina. Me parece que a Ramos le molesta bastante en este momento como la única colonia de habla hispana esté sometida al a un imperio de procedencia sajona. Digo, eso es algo que le cuesta bastante digerir. Y en el caso de Puerto Rico es la ausencia, la crítica está orientada a la ausencia de un ejército con vocación nacional. Otro de los temas que les importa a Ramos. Y para mí el texto que es más interesante en este periodo de Ramos es un texto que saca en 1951, que se llama 140 millones de latinoamericanos buscan un país. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿Soleverein o balcanización? Digo, ahora, el Soleverein es un término alemán que significa unidad aduanera. Y me parece que es un tema que en este momento le preocupa a Ramos y es un tema que incluso nosotros, a la hora de trabajar Ramos, lo podríamos pensar como contraposición a la idea de balcanización, que es un concepto que Ramos no trabaja posteriormente mucho, o al menos yo no identifico. Y arranca con una cita muy Ramos, de mucha potencia y muy rica en lo literario, que dice: la economía de América Latina no puede desvincularse de su historia, hay que descubrir América de nuevo, pero no en el espacio, sino en el tiempo. Estamos en presencia de una economía ficticia desfigurada por los acontecimientos históricos. Y la historia que la narra participa del género de la leyenda. Si la realidad necesita ser modificada, una nueva visión debe proceder a los actos. Es un arranque muy Ramos, muy fuerte, con mucha potencia. Y en el trabajo, en ese texto, 140 millones de latinoamericanos buscan un país, hay un enfoque histórico, digo, la denuncia al atraso industrial español, la construcción de las clases sociales que genera la independencia como consolidación de la debilidad económica, y la debilidad económica como un subproducto de la balcanización. Y la balcanización, en clave de presente, pensarla como una condición de posibilidad para explicar la relación de subordinación al imperialismo vigente de ese momento. Y también es un enfoque de presente y futuro. Digo, Ramos ya está pensando en la constitución de un mercado común a través de este concepto de unidad aduanera alemana. Está pensando en la debilidad del mercado argentino, en la debilidad del mercado interno argentino, en el cual, creo que en ese momento teníamos 20 millones de habitantes, si mal no recuerdo. Digo, es un mercado débil, más allá de las potencialidades que puede ofrecer, y está pensando en la necesidad de armar un mercado un poco más vigoroso en el vínculo con otros países, ¿no?, de la región. Está pensando en un banco único, en una moneda única. Y los textos de Ramos me parece que aportan al ideario tercerista del semanario. Quijano después va a sacar una serie de artículos en relación a la unión aduanera, que es un tema que Quijano lo labura mucho posteriormente, lo labura sobre todo en la década del 60, y la mayor influencia de Quijano en términos de unión aduanera es la figura de Felipe Herrera, ¿sí? Bueno,
sabemos más o menos el rol de Felipe Herrera en la década del 60, pero no es descabellado pensar que Ramos haya sido una suerte de influencia en ese Quijano ya maduro, con 50 años, que piensa la unión aduanera. Y el otro tema, el paso de Ramos durante el seminario, del semanario, esos 2 años, esos 2 breves años, hayan abonado también en la lectura de un joven Metol Ferré. Ya Metol creo que es del año 28, con lo cual ya ahí es un adolescente ya maduro, que le permitiría también llegar a Metol de otra manera a la hora de comprender el ABC, que es del año 53, que es el gran texto que vincula a Metol con la figura de Perón. Me parece que abonaría también todas esas discusiones en términos de unidad en el ideario de Metol. Después labura otros textos que se llaman Las clases sociales en la política brasilera, una conferencia, la conferencia panamericana, ¿sí? Todos escritos, como mencionaba, de la transición imperial, que abonan a la construcción del ideario latinoamericano, que por primera vez la izquierda nacional llega a presentarse en el Uruguay, digo, es la carta de presentación de Ramos, y es un enfoque metodológico nuevo para la izquierda uruguaya. Las clases sociales subalternas, creo que abonan a romper con ciertos prejuicios que tenía Quijano en relación a que todo lo que venía de lo popular en Argentina en ese momento tenía cierto tufillo fascista en relación a la figura de Perón. Me parece que el trabajo de Ramos, recuperando la figura de los sectores de las masas populares, recuperando el rol del ejército, recuperando la vocación industrialista de Perón, abonan un poco en deconstruir la autopercepción que tiene Quijano en relación al peronismo. El otro tema que se elabora mucho en este momento también es la cuestión de Guatemala en la década del 50. Yo no lo voy a trabajar, pero la cuestión del golpe en Guatemala en 1954 es un tema de mucho impacto en los círculos intelectuales de la época, y Marcha no escapa a esa situación. O sea, la década del 50 marca 3 temas muy importantes en términos de Latinoamérica, con una cobertura fuerte. Una es la Revolución Boliviana del 52, el golpe de Guatemala de 1954, y obviamente Hola. Se fue la voz de... ¿Se Emma. cortó o me escuchan? Yo a Me vos te parece que escucho, se Facu. cortó, se fue. Se nos No fue está Emma, Emma ¿no? ahora. Se nos fue Emma. Mara saludó y se fue, pero se nos fue Emma también. Parece, a ver. Sí, sí. Emma tenía problemas de internet, te dijo primero. Ah. Bueno. Yo a vos te escucho. Sí. Bueno, esperamos. ¿Vieron lo que es Emma, no? Fundamental. Es un fenómeno. Ah, Sí, la verdad. ahí viene. A ver, ahí sí podemos. Ahí está conectando el audio. Buenísimo. Genial. Reconectando. Buenísimo. Ahí estamos. A ver, ahí ya está. Ahí, ¿escuchás, Emma, o no podés escuchar? O... A ver, ahí qué pasa. A ver, ahí está escribiendo algo.
No sé si está escuchando, me parece, A ver, porque tiene problemas con el audio. a ver Ahora ahí. levantó el micrófono. No se te escuchan. A ver ahí, ahí Ahí. sí. Ahí joya, ahí joya. Ahí va. Buenísimo. Ahí sí, sí, sí. Vamos. Perdón. No, Son cosas no. que uno no controla. Buenísimo. Buenísimo. Sí. No, bueno, lo de Ramos más o menos viene por ese lado, no sé hasta dónde se escuchó. Ah, Sí. hasta, no, Empecé hasta con que lo de Guatemala. de Guatemala, creo, sí. No sé si los compañeros, yo creo que hasta ahí. Sí, Guatemala. Guatemala y la Revolución Boliviana del 52, Emma. Claro. Hasta ahí te escuché Eso, yo. Los grandes temas en la década del 50 en términos de Latinoamérica son, para la cobertura del semanario, son la Revolución Boliviana del 52, el caso Guatemala, porque se vive muy de lleno en el círculo universitario, y la Cuba del 59, que bueno, es el quiebre para la concepción, para pensar un poco más el continente. Buenísimo. Yo quisiera hacer, dos cuestiones. Una, mencionar a Servando Cuadro, no sé si lo tienen, que es un tipo muy interesante, que trabaja en relación a lo que es la Federación Hispanoamericana. Eso, si quieren, después se los paso. Y lo otro que quería mencionar es un poco los primeros 2 artículos de Metol Ferré en el semanario, que son del año 58, ¿sí? Metol tiene cerca de 20 años. El primer texto de Metol se llama La parroquia entra en la historia, ¿sí? Y lo escribe una semana antes, una semana después del triunfo del Partido Nacional. El Partido Nacional no llegaba al gobierno desde los años de la década del 60 del siglo XIX. Quijano ya se había separado definitivamente del Partido Nacional en 1958, en un editorial que es una de las piezas más importantes del periodismo uruguayo, que se llama Rienda Corta, es el divorcio definitivo de Quijano con el Partido Nacional. Y Metol, en ese diciembre del 58, va a decir, ese joven Metol que vive el triunfo del Partido Nacional con mucha pasión, va a decir, es la primera vez que Montevideo se siente ajena, que un hecho no nace del centro de Montevideo, que un hecho político no nace del centro de Montevideo. Así es un poco vivida esa elección, y Metol va a decir que la elección del 58 se estaba produciendo al modo uruguayo el 17 de octubre. O sea, ya hay una reivindicación del octubre peronista en la obra de Metol, y va a decir, sin grandes industrias, sin gran proletariado, ya se estaba viviendo nuestro 17 de octubre. Obviamente, para Metol, el proceso posterior es de desilusión, pero en ese momento es un momento de recuperación. Iba a decir, las elecciones del 58 significó la sepultura del Uruguay moderno, que se forma con la inmigración italiana, que se forma con la inmigración española, con los frigoríficos ingleses y con la figura de Valle Ordóñez, para pensar un poco ese Uruguay moderno. Los frigoríficos abiertos en realidad estaban cerrados. La inmigración comenzó a estar arraigada a la familia nacional, y la Federación Rural comenzó a estar arrinconada por la Liga Federal Ruralista. La Liga Federal Ruralista es un actor fundamental en términos políticos para explicar el triunfo del Partido Nacional en 1958 a través de la figura de Nardone, ¿sí? Nardone es el político quien reemplazaría el legado de Herrera. Obviamente Nardone va a defeccionar después, pero es como la figura política del Partido Nacional, ¿sí? Y hay una imagen muy fuerte que marca Metol, que es la entrega de mando. Pensemos un partido que hacía 100 años que gobernaba, es la entrega de mando de la primera magistratura del Partido Colorado al Partido Nacional.
Es decir, es la gran reivindicación de la figura de Herrera. Herrera muere en abril del 59. Herrera es un tipo que había participado en política de la Revolución de Saravia en 1904. Es un tipo que a veces yo leo, cuando trabajo al radicalismo, leo la última parte de Irigoyen, de Ramos. Hay un texto que dice que no conoce el teléfono, que no conocía el cine. Digo, Herrera es un personaje del siglo XIX que cabalga el siglo XX, y es el hijo del canciller de Bernardo Berro. Digo, es el último canciller blanco, es el hijo del último canciller blanco, con lo cual hay una simbología ahí muy fuerte en torno a la elección de 1958. Me parece que es un tema a trabajarlo. Digo, Metol Sí. lo vive como yo viví el campeonato de 2001 en Racing. Digo, una bronca tiene Metol terrible. Y el otro texto de Metol en la década del 50 es un texto a finales, se escucha, ¿no? Sí, Te perfecto. hago un comentario, Emma. Sí. Me identifico con lo del 2001, pero bueno, sacando el tema Lo sé. racinguista, yo me tengo que despedir porque tengo en un rato una conferencia en un colegio, así que bueno, les pido a todos y todas disculpas, y bueno, te mando un abrazo muy bueno, escribí bastante, así que bueno, una pena, pero los saludo a todos y bueno, nos vemos a la próxima. Gracias, Javi. Abrazo, Javier. Abrazo, Javi. Muchas gracias. Aprovecho la interrupción para avisarles que 12:30 también tengo que cortar. Bueno. Sí, yo ya termino. Digo, y el otro tema, genial. el otro texto de Metol es un texto de finales del 58 también, que en la misma página, es un recorrido también de la elección del 58, pero en la misma página del semanario escribe un joven galeano de 19 años, ¿sí?, que va a ser el principal redactor en la década del 60, Galeano, y en la misma página que escribe Metol, escribe Roberto Ares Pons la polémica sobre lo imposible, es imposible el fascismo en Uruguay. Así que quería mencionar eso. Buenísimo. Es una página de mucha potencia. Esa. Buenísimo. No, buenísimo. No, en principio, no sé, después que comentarán un golazo espectacular porque nos metimos, abriste un abanico de cosas, algunas que todavía estamos examinando, viendo, y además siempre, en realidad, lo que a mí me pasa con tus textos, o sea, de las primeras reuniones con Muso que empecé ahí a revisar, es que estás haciendo algo que es extraordinario para el mundo académico, como, no sé, como le querramos llamar, porque es este cruce que es tremendo en el pensamiento nacional también. O sea, un cruce que está muy explorado, no sé, Tarcu, Suriano, ¿no? El cruce intelectual, como que solo los intelectuales que tenemos, solo la izquierda, digamos, la izquierda, para decirlo rápidamente, la izquierda abstracta, tiene esos cruces, y el pensamiento nacional, por lo que yo creo que es después no sé, acá los compañeros lo discutiremos, ¿no? Si les parece, a mí lo que me parece que es una tara del pensamiento de algunos pensadores nacionales, no poder hablar de Hispanoamérica o de Latinoamérica, pero no poder realizar este ida y vuelta, que en algunos, no digo en todos, en Ramos no ocurre, ¿no? Pero esto de ir más allá de la frontera o ir en esta conexión, ¿no? Es como que uno puede pensar el pensamiento nacional adentro de la biblioteca con el grupo con el que se reúne, y parece que está muy mal ir a otro lado, ¿no? Y hablar con otros que están trabajando el pensamiento nacional, ¿no? Como esta desconfianza que tiene también de si están explorando igual que nosotros, son más progre o menos progre. O sea, hay algo ahí que vos estás haciendo que me parece extraordinario y que es muy original. Eso es por un lado. Y por otro lado, ver todas estas
esta lectura que estos personajes que superan al iniciador de Marcha, ¿no? Que también por ahí uno dice, bueno, Marcha es Quijano, no, dar cuenta a la lectura que por ahí, esto es personal, que tenía yo de Marcha, les sumás un montón de personajes que no solo tienen inquietudes mucho más potentes que el que armó, o sea, Marcha, como que una revista es mucho más que el que arma la revista o el que la funda, sino que aparecen cuestiones que van, o sea, no solo anteponen a lo que se propone la revista, sino que plantean otros interrogantes, ¿no? Eso me parece espectacular. Y después una malla, y después lo dejo a los compañeros, que es cómo es recurrente en el caso de que, por lo que comentaba de Quijano, algo que yo siempre, a mí me tiene como atravesado cada vez que pienso el tema de cualquier pensador, es como en el área epistemológica, como le querramos llamar, metodológica, se ha avanzado un montón, o sea, a mí me viene a la cabeza Arturo Ardao, que lo tengo bastante leído, o sea, está buenísimo criticar el positivismo, pero a la hora de cuando tienen que hacer tierra y decir, bueno, vamos a explorar un poco nuestra raíz nacional, por así decirlo, cómo está esta complicación del reconocimiento de Artigas, de La Valleja, de los 33, de algo que el Partido Blanco, yo la otra vez le comentaba, el Partido Blanco lo tiene muy, muy, muy afianzado y se vio en la calle Pou. O sea, el Partido Blanco tiene una simbología muy fuerte, que es los 33 orientales, La Valleja, Leandro Gómez, Oribe, Aparicio Sarabria, o sea, está tienen un siglo XIX que se lleva puesto de a todo lo demás, incluso a lo que pudo llegar a irvanar el Frente Amplio cuando estuvo en el gobierno, o sea, tienen un basamento histórico en el suelo uruguayo, ¿no? Que es tremendo, que para mí es uno de los problemas que hay a la hora de elaborar una lectura nacional, que lo nacional tiene también el contenido metafísico que tiene que ver con el suelo y con la historia de ese suelo y de los que habitaron ese suelo, que yo le sumaría a la hora de interpelar a muchos pensadores nacionales, ¿no? El tema en el suelo, o sea, directamente. Bueno, eso pero me pareció extraordinario, ¿no? Por suerte, yo me preocupé más porque quedé grabado, ¿viste? Estaba buscando eso, y por suerte quedó grabado, así que después lo tengo que armar todo esto con las desconexiones y todo, tratar de armar algo copado. Así que bueno, eso es lo que me pareció a mí, y gracias porque es espectacular. ¿Puedo comentar algo? Hablo. Sí, por favor. Dale. Sí, primero, Emma, agradecerte y felicitarte porque hiciste una presentación excelente, realmente. Está bien plasmado lo que dijiste al inicio, que en buena medida los nacionales tenemos resuelto la cuestión del contexto, ¿no? Porque plasmaste los autores en un contexto político de sentido y latinoamericano que abre las miradas de una manera notable. Y me llama la atención siempre en este contrapunto Uruguay-Argentina, ¿no? Cómo en Marcha se ve condensado el proceso político y el debate intelectual al interior de Marcha, con una mayor, al interior de la revista, con una mayor tal vez plasticidad y pluralidad de lo que estamos acostumbrados en Argentina, que permite la crítica de la propia editorial de revista desde la revista, cosa que nosotros como argentinos, esto es patrimonio de todos los argentinos, tanto de la izquierda tradicional como del progresismo, como del pensamiento nacional, nos cuesta mucho más. Sí. No sé si algún compañero o compañera quiere comentar algo o sea, esto es como una bomba, ¿no? Yo sé que son 1000 planteos que aparecen y que hay que ponerse ahora a acomodar todo eso, que a mí me pasa eso cuando escucho algo muy potente, pero no sé qué... ¿Me escuchan ahí?
Marco, sí, ahí. Sí. Sí, yo ante todo me sumo a la felicitación a Manuel. Creo que el recorrido que Manuel hace es fundamental para los nuevos planteos y problemas del pensamiento nacional. Yo creo que hay como una especie de limitación en el pensamiento nacional que es catequística. Dijo Scalabrini, dijo Jaureche, y en cierta forma se incurre en el problema de caer en una nueva escolástica. Los textos sagrados de los fundadores y no salimos de ahí. Lo que hace Manuel es fundamental porque abre todo un campo de investigación extraordinario. Yo hace mucho que vengo leyendo a Ramos y no tenía los escritos de Ramos en marcha, así que digo, todo esto que nos abre Manuel como tema de investigación lo podemos trasladar a otros puntos. Por ejemplo, no sé, profundizar la investigación sobre las revistas del revisionismo histórico. Hay un universo de investigación en el pensamiento nacional y en los escritores nacionales que va infinitamente más allá de la cita catequística. Eso a modo de reflexión. Por otro lado, una pregunta a Manuel de lo que él exploró. Lo que vos señalabas, Emanuel, sobre la influencia de América Latina en un país en Uruguay, del libro de Ramos, efectivamente es así, y a partir de lo que vos decís yo tengo una intuición, y es que como el libro sale en el 49 y acá en la Argentina es un libro confiscado, efectivamente los ejemplares que están a disposición, en gran mayoría son ejemplares uruguayos, que se distribuyeron en Uruguay. Juan Natalicio, por la obsesión que le generó la cantidad de veces que le cité ese libro, se lo mandó a traer de Uruguay. O sea, en Uruguay es un libro relativamente conseguible. Acá en la Argentina es un libro que te lleva una búsqueda de años como la que vos hiciste, Emanuel. Ahora, si el libro circula fácilmente o tiene cierta distribución en Uruguay, y Ramos en el 50 publica En Marcha, lo que me llama la atención es que Ramos no, en la primera edición de Revolución y Contrarrevolución del 57 y en la segunda edición del 62, no le dedica el espacio a los orientales, que sí le va a dedicar a partir de la tercera edición, que es una edición tardía. Ustedes saben que Revolución y Contrarrevolución es un texto que se fue reelaborando. Y me sorprende este vínculo temprano de Ramos con los orientales y cómo esto se plasma de manera tardía en la obra. No sé si vos, Emanuel, tenés alguna línea para pensar eso. No. Antes, si les parece, perdón que interrumpa, pero se va a cortar en 3 minutos. ¿Quieren que salgamos y volvemos y estamos un ratito más? ¿Les parece? Dale. ¿Eh? Dale. Para que no se interrumpa. Sí, dale. Dale. Voy a tratar de hacerlo más rápido. Vamos a ver si. Ahí salimos y vuelvo a entrar. A ver, salió, finalizado. Esto así. Tiki.